Hola, este es el primer video que hacemos desde la Cátedra de Pedagogía para armar un material de tipo multimedia que pueda servir como un elemento más para pensar algún contenido de nuestra asignatura. En este caso, bueno, es un material sobre naturaleza, cultura y educación, la relación entre estos tres aspectos, y les pedimos que sepan comprender que es nuestra primera experiencia y que, como siempre decimos en la cátedra, bueno, equivocarse no está mal, equivocarse nos permite aprender y esta va a ser, bueno, una manera para nosotros de aprender, otro modo de intentar transmitir el conocimiento. Bueno, vamos a empezar esta clase virtual eh, pasándoles un fragmento de una película de un autor, de un director japonés llamado Imamura, cuyo nombre es La balada de Narayama. Ahí van a ver algo que seguramente por sus características les puede llamar la atención. Bueno, qué cosa tan distinta, qué cosa tan diferente a lo que podría ser nuestra cultura. Nunca se nos ocurriría seguramente llamar a nuestra mamá a un lugar inhóspito y dejarla morir. Y sin embargo la mamá le insiste a su hijo, que está muy angustiado seguramente, que la deje ahí. En otra película que al mismo tiempo es una novela de un autor cuyo nombre no recuerdo, así que me voy a fijar, es un autor suizo, un escritor suizo llamado Ruesch, que la novela se llama El país de las sombras largas y nosotros lo mencionamos en el texto que ustedes tienen para analizar esta temática. Ocurre alguna cosa bastante similar. Los esquimales eh, tienen como costumbre dejar morir a los viejos, viejos que por otro lado en la cultura esquimal, no actual, porque los esquimales se han integrado bastante al mundo y al modo de vida occidental, y ahora, bueno, tienen casas y tienen todos los elementos para resistir al frío, etcétera. Pero, bueno, cuando ocurre la trama de esta novela y luego de esta película, lo que se ve es que a una mujer de cierta edad mordiendo cuero para hacer que eh, para ablandarlo, como para que poderlo trabajar como un elemento para producir una ropa o alguna cosa así, se le rompen los dientes y ya no puede morder. Se le rompe los dientes porque imagínense ustedes que en ese momento y en esa época no tenían obviamente atención odontológica ni los cuidados en consumir vitaminas, etcétera, y bueno, con el uso los dientes se iban desgastando y se rompen. Y entonces ahí esta mujer se da cuenta que llegó el momento de dejarse morir. ¿Por qué? Porque en la cultura esquimal de esa época, la dentadura era un elemento fundamental para la subsistencia. Se usaba la dentadura para fabricar muchos elementos necesarios y además era para comer. No había maneras de transformar la comida en algo mucho más blando que permitiera que se pudiera consumir. De manera que cuando llegaba esa época, que no pensemos en nuestra realidad actual, que uno diría viejos, 90 años, 80 años, no, estamos hablando de gente que tenía 50 años y un poco más, pero que la rigurosidad del medio en el cual vivían los iba avejentando. Bueno, esta mujer comprende que es el momento de morir y también se va a un lugar aislado, en este caso sola, y se sienta a esperar que el hielo y la nieve del invierno la maten sin otra
idea más que comprender que en ese momento el fin de su vida estaba llegando. A nosotros, como les decía, nos parece algo muy extraño. No se nos ocurriría ni dejarnos morir, ni dejar de morir a nuestros seres queridos, porque hubieran perdido la dentadura o porque vaya uno a saber qué otras cosas. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva de las condiciones materiales en las que esa cultura se desarrollaba, tal vez no había otra posibilidad. Los pequeños grupos, aislados, de producción, de formas de producción mínimas, con escasas tecnologías, no podían subsistir alimentando integrantes de esos grupos que no estuvieran en condiciones de procurarse el alimento y de poder ingerirlo y utilizarlo para la producción de la energía física necesaria. Entonces, su modo de adaptarse a esas condiciones materiales de vida era comprender, interpretar y hacer parte de su vida la idea de que había un momento, que en el caso de los esquimales era cuando se perdía la dentadura, que la vida se tenía que acabar. Bueno, esto nos puede servir para pensar o para empezar a pensar una primera idea de qué es la cultura. Muchas veces escuchamos y tendemos a relacionar la cultura con las artes. Por ejemplo, se dice que en una municipalidad hay una dirección de cultura y la dirección de cultura se ocupa de promover la música, el teatro, la pintura. Es decir, aparentemente la cultura sería eso, las expresiones artísticas. O se dice que alguien es muy culto cuando sabe mucho, cuando tiene profundos conocimientos, cuando ha leído mucho, cuando conoce sobre la ciencia, sobre la literatura, etc. Nosotros vamos a partir de otro concepto de cultura, un concepto de cultura más de orden antropológico, más del ámbito de la antropología social, que en la tradición británica o anglosajona se denomina también la antropología cultural, precisamente porque pone su eje principal como disciplina científica en el estudio de la cultura. Pero ¿cómo entiende o cómo se entiende la cultura desde esta perspectiva, desde este punto de vista? Bueno, se entiende como que la especie humana, para sobrevivir al medio, que en muchos casos le era totalmente desfavorable, desarrolló una especial capacidad que ningún otro animal, ninguna otra especie animal pudo desarrollar, que fue la de transformar el medio en el que vive para hacerlo más accesible a sus posibilidades de sobrevivir. Es decir, otros animales, pensemos en los animales prehistóricos, esos que veíamos en muchas películas de dinosaurios y todo eso, esos animales que más allá de la fantasía de algunas producciones cinematográficas efectivamente existieron, muchos de esos animales, los dinosaurios por ejemplo, desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Desaparecieron porque no se pudieron adaptar a las condiciones, a las contingencias del medio natural. Hubo otros animales que sí lo pudieron hacer y que se fueron transformando biológicamente, no como un hecho individual, como un hecho de la decisión de un animal en especial, sino que esa especie, el mono, qué
qué sé yo, las cebras que después se van a ir transformando en lo que, digamos, el ganado equino, etcétera. Todas esas especies fueron mutando. Mutando quiere decir que se fueron transformando sus características biológicas para adaptarse al medio en el cual vivían. Entonces, todas las especies humanas, todas las especies animales, menos la especie humana, que también es un animal, pero menos la especie humana, se adaptaron mutando. Y las que no lograron mutar de un modo suficiente para poderse mantener, desaparecieron a lo largo de todos los siglos, desde que la vida apareció tal como la conocemos en la Tierra. Entonces, esa capacidad de crear, de inventar modos de transformar la naturaleza para poder sobrevivir en ella, es lo que nosotros, desde esta perspectiva, vamos a llamar cultura. En el texto que nosotros les pasamos para que ustedes pudieran pensar estas cuestiones de las relaciones entre la naturaleza, la cultura y la educación, hay dos autores, Dobzhansky y Allen, que dicen la evolución orgánica consiste en una serie de amenazas de pérdida y de recuperación de la adaptación de la materia viva a su medio ambiente. Y Harris, un reconocido antropólogo, dice el proceso mediante el cual los organismos o elementos culturales experimentan cambios en su forma o función en respuesta a amenazas a su existencia y replicación, la llamamos adaptación. Entonces, fíjense cómo todos estos autores hacen referencia a la idea de la adaptación como una forma de la especie humana para poder seguir viviendo y seguir reproduciéndose. Uno de los autores usa la palabra replicación, que se refiere a la reproducción de la especie. Es decir, no solamente las estrategias para poder vivir en un medio que puede resultar hostil, sino además la posibilidad de que esa especie continúe viviendo y reproduciéndose, por lo tanto, ¿no? como condición necesaria. Entonces, otro autor, un español, Gómez Pellón, dice: el ser humano es el resultado de una larga evolución, la cual se ha traducido en cambios adaptativos muy favorables para la especie. En 1859, Darwin enunció la primera parte de su teoría, la cual ponía de manifiesto los principios que habían permitido la evolución de los seres humanos. Y tuvo su continuidad en 1871 con la publicación de Descent of Man, que es uno de los libros de Darwin, ¿no? Uno de estos principios era el de la selección natural, que se traduce en el concepto de supervivencia de los más aptos. Es decir, esta ley que enuncia Charles Darwin hace referencia a que aquellos organismos que podían generar estrategias de adaptación iban a sobrevivir, mientras que aquellos menos aptos a adaptarse no iban a poder seguir viviendo y seguir existiendo como especie. Y volvemos a insistir una vez más, es la especie humana la que descubre que un modo de sobrevivir es ir transformando la naturaleza. Cuando una comunidad hace una especie de barrera con elementos naturales para desviar un arroyo que inundaba el lugar donde vivían, es una manera de transformar la naturaleza para poder seguir sobreviviendo.
un ejemplo quizás más que importante es la llamada revolución del Neolítico. En ese momento del desarrollo de la Tierra y de la especie y de las distintas especies, el hombre descubre algo que va a ser fundamental y que va a cambiar muchísimas de las formas de adaptación a la naturaleza que hasta ese momento la especie humana desarrollaba. Es el momento en el cual el hombre descubre que puede hacer reproducir voluntariamente las plantas y los animales. Hasta ese momento, los grupos humanos sobrevivían a través de un sistema que en la antropología se denomina grupos de cazadores-recolectores. ¿Qué hacían estos grupos? Eran grupos nómades, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro y se alimentaban con los elementos que encontraban, con frutas, con verduras o con animales. Y cuando estos recursos se agotaban, porque no había más en el lugar, porque se habían comido todo lo que era posible de ingerir, por supuesto en largos tiempos, ¿no? Eso no quiere decir que se los comían todos en el mismo momento, y porque además, justamente porque no se podían comer todo al mismo tiempo, pero tampoco lo podían conservar, porque mataban un animal, lo usaban para alimentarse y todo lo demás que sobraba, como en ese tiempo no había ni freezer, ni heladera, ni ninguna de esas cosas, ni siquiera sal, que fue un descubrimiento muy anterior a las cuestiones frigoríficas, pero que podía permitir mantener durante un tiempo importante las carnes en un estado que pudieran ser comidas, que pudieran ser elementos de alimentación. Entonces tenían que dejarlas. Y entonces esos cazadores y recolectores, cuando ya no había más vegetales, cuando ya no había más animales, migraban a otro lugar a donde pudieran encontrar eso que necesitaban para alimentarse y sobrevivir. Pero en un momento el hombre descubre que si encierra, por ejemplo, algunos animales y estos animales entran en relaciones entre distintos géneros animales, podríamos decir, esos animales se van a reproducir. Y entonces ya no era que se reprodujeran aleatoriamente, sino se trataba de juntar machos y hembras de distintas especies, o sea, cada cual macho y hembra con su correspondiente especie, quiero decir, pero de distintas, podían reproducirlos ya voluntariamente, ya por una decisión de los grupos humanos. Y lo mismo fueron descubriendo de que había elementos en distintas plantas que tenían que ver con su reproducción. Es decir, y ahí empiezan a comprender y a desarrollar las formas más básicas de la agricultura y de la ganadería. Y también van descubriendo que de ciertos animales pueden extraer otras cosas interesantes, como puede ser la leche, en algunos casos, o también empiezan a descubrir que muerto un animal se puede empezar a utilizar el cuero para producir otras cuestiones, y que tomando de los árboles partes de su madera pueden ir construyendo utensilios, y que utilizando el barro, la arcilla, pueden empezar a construir otro tipo de utensilios, vasijas, etcétera, etcétera,
Y todas esas transformaciones van a ir produciendo otra serie de efectos. Los grupos dejan de ser nómades, como lo eran hasta ese momento los cazadores y recolectores, empiezan a fincarse en un determinado lugar, empiezan a reproducir plantas y o animales, y al no tener que desplazarse, imagínense ustedes que si se tenían que estar desplazando a cada rato no podían llevar muchas cosas, ¿no? Hoy los hombres y mujeres actuales, si nos tenemos que mudar, necesitamos varios camiones para llevar el lavarropa, la heladera, el freezer, la computadora, bueno, no ocupa tanto lugar, es más fácil, las camas, los colchones, etcétera. Bueno, esas formas de organización humana de cazadores y recolectores nómadas no podían hacer eso. Entonces, por lo tanto, no tenían demasiados elementos, aunque por ahí los podían llegar a construir. Pero cuando pueden afincarse en un lugar sin necesidad de estar desplazándose, empiezan a realizar construcciones para su vivienda, por ejemplo, para guardar los animales, y se van armando pequeñas poblaciones, y esas pequeñas poblaciones van aumentando su cantidad de integrantes y empiezan a aparecer otras tecnologías, y cuando decimos tecnologías no nos referimos necesariamente a lo que hoy pensamos como tecnología, digamos las comunicaciones, el celular, la computadora. Las tecnologías en aquel momento eran el palo cavador, que era un palo al que se había descubierto que sacándole punta se podían hacer roturas en la tierra que permitiera, por ejemplo, plantar semillas con el objetivo de después tener ciertos productos agrícolas, o poder afilar una piedra contra otra más grande y a partir de ahí obtener algo como un cuchillo muy rudimentario y demás. Bueno, todas esas invenciones, esa tecnología, pero también la organización social se transforma, porque al poder estar, al poder constituirse en un lugar, también hay que ir creando reglas de convivencia. Y esas reglas de convivencia se van a ir transformando en las futuras leyes, las formas de organización de los grupos, el establecimiento de autoridades que van a ser aquellas que van a conducir los destinos de esos grupos, y van surgiendo muchas otras formas que hoy conocemos como elementos de la cultura, que van a seguir profundizando el proceso de mejores formas de adaptación del hombre al medio natural. Todo lo que hoy conocemos como un gran desarrollo tecnológico, los satélites, las comunicaciones internacionales, que hoy, por ejemplo, podamos estar viendo al mismo tiempo que transcurren los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol que se van a hacer en Rusia, que está a miles de kilómetros de aquí, de nuestra ciudad de Posadas. Bueno, eso es todo un conjunto de cambios, de transformaciones que el hombre practicó sobre la naturaleza y que van constituyendo lo que vamos a llamar cultura. La cultura entendida como los modos de adaptación, lo decimos otra vez, de la especie humana a la naturaleza en la cual está inserta y en la cual debe sobrevivir. Hoy prácticamente todo
o todo no, pero una buena proporción de lo que nos rodea es cultura. ¿Mm? Son cultura las paredes de este escritorio, son cultura los libros que ustedes ven ahí atrás, es cultura esta ropa que yo tengo puesta, es cultura estos lentes que me permiten ver y que reflejan la luz de la computadora y que provocan ese efecto tan extraño en mis ojos. Es cultura que yo me haya afeitado o recortado la barba, que me la haya dejado o que no me la deje o que me peine o que hable y que yo diga cosas y ustedes me entiendan. Y es cultura que yo lo esté haciendo ahora y ustedes lo puedan escuchar todas las veces que tengan ganas, que no deben ser tantas seguramente, que no van a ser tantas, no se van a volver locos por ver este video, pero bueno, que exista esa posibilidad, que hace tanto tiempo no existía, antes de que se inventara el cine y después se fuera perfeccionando, se fueran perfeccionando todos los recursos y las tecnologías audiovisuales. Si ustedes y yo no estábamos juntos y ustedes me escuchaban, no era posible que recibieran todo este conjunto de ideas, de conceptos. Y ahora ustedes ingresan a un lugar que no se sabe muy bien dónde está, a través de internet, bajan este video, lo ven en su computadora o en su teléfono, o si tienen una tablet, y de ese modo reciben los mensajes, las ideas, los conceptos que yo estoy intentando transmitirles. Todo eso es cultura. Todo eso es cultura. Y también es cultura las formas de pensar. Eso que nosotros en otras clases y siguiendo a Marx y los autores marxistas llamamos la ideología. La ideología como formas de orientar nuestros modos de pensar el mundo, de pensar la sociedad. Y lo es la religión, forma parte de la cultura, todo el sistema de creencias es otro elemento de la cultura. Y lo son las tradiciones, es decir, formas específicas de desarrollar, por ejemplo, algunas costumbres, las fiestas, la música, las otras formas del arte. Todo eso es la cultura. Y la cultura es la que hace. Vamos a pensar por un momento un ejemplo de cómo puede evolucionar un elemento de la cultura. El comercio, el intercambio de bienes y de servicios, es uno de los elementos de la cultura. Cuando en la prehistoria los grupos de cazadores y recolectores buscaban elementos para sobrevivir, no podían acumular riqueza. Es decir, lo que hacían era cazar o recolectar, guardar por un tiempo, por el tiempo que esos alimentos pudieran permitirles sobrevivir. De pronto descubrieron que algunos de esos elementos naturales podían servir para otras cosas, como por ejemplo para curar, pero no podían acumular. No podían acumular porque, como decíamos antes, los elementos eran perecederos. Pero grupos que se encontraban en determinados lugares fueron descubriendo que podían intercambiar lo que otros grupos tenían y tenían por demás. Esto que después con el tiempo se va a llamar
excedente. Es decir, un excedente es un elemento que podemos acumular y que no necesitamos consumir, que nos sobra. Si nosotros podemos, no sé, en el día de ahora, en nuestra situación actual, matar un chancho y ese chancho nos permite comer a 10 personas, pero somos 6, nos va a sobrar una parte del chancho. Y si nosotros el chancho no tuviéramos manera de hacerlo, digamos, de conservarlo, fuiste. Ese chancho va a quedar ahí a la intemperie y más temprano que tarde se va a pudrir. Pero si de pronto nos encontramos con otro que pudo recolectar más fruta de la que iba a consumir y por lo tanto también tiene un excedente, podríamos llegar a intercambiarlo. Y a partir de ahí surge el trueque, que probablemente sea la forma más básica y elemental del intercambio y del comercio. Pero con el tiempo, la especie humana, las distintas formas de cultura, o algunas de ellas van comprendiendo que pueden diferir en el tiempo ese intercambio. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si yo cambio, si yo puedo cambiar el excedente de carne que tengo del chancho que me sobró con un grupo que hoy no tiene la fruta, pero sí la va a tener cuando fuera el momento, la estación apropiada para que esa fruta aparezca, puedo darle a cambio de la carne un elemento que esté representando el valor de lo que yo le estoy entregando. Y que ese elemento que representa ese valor sirva para que más adelante, por ese valor, el grupo que produce frutas, que recolecta frutas, porque estamos hablando de época de cazadores-recolectores, ese grupo me entregue el equivalente a ese valor. Y eso es, de alguna manera, la aparición de un elemento físico que llamamos moneda, que después se va a transformar en otros tipos de elementos, como los billetes, etc. Y va a aparecer lo que se llama valor de cambio. Va a aparecer el dinero como una forma de valor de cambio. Yo cambio un producto que tengo por algo que lo reemplaza, que lo cuantifica y que me permite que en otro momento obtener un producto. Fíjense cómo todo eso va cambiando. Aparece la moneda, aparece el dinero. Bueno, vayan pensando en el transcurso del tiempo cómo eso se ha ido modificando, cómo ese dinero se fue transformando en formas específicas, la moneda con valores, con equivalencias. Tantas monedas de tal cosa valen por una de tal otra. Hoy podríamos decir un billete de 500 vale lo mismo que 5 de 100, etcétera, ¿no? O sea, se establece un sistema que ya es uniforme y que es reconocido por todos, o por lo menos por todos los integrantes de cierto conjunto de grupos que funcionan al interior de una cultura. Y después empieza a haber sistemas que reemplazan y representan al dinero. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una transacción en el banco, muchas veces lo que hacemos es una transferencia. Por ejemplo, los papás de muchos de ustedes que son del interior les tienen que mandar un dinero para que ustedes puedan
pagar su pensión aquí en Posadas. ¿Y qué hacen? Les hace una transferencia, pero el papá no hace como en otras veces, en otras épocas se hacía, meter el dinero en un sobre y dárselo a alguien para que se los traiga. Hace una transferencia del banco, por ejemplo, y ustedes pueden retirar en un cajero ese mismo dinero. Es decir, ese dinero no viaja materialmente, sino que lo que viaja es información, pero que funciona en el marco de un determinado sistema. Bueno, así se sigue modificando y se sigue modificando, y si seguimos la línea de analizar un elemento de la cultura, que es el comercio, y un otro elemento de la cultura que sirve para agilizar, digamos, o para dar dinamizar, podríamos decir, el funcionamiento del comercio, entonces estamos pudiendo ver cómo la cultura va evolucionando, se va transformando en formas cada vez más complejas, pero al mismo tiempo más exitosas de las relaciones y de los vínculos humanos. Ahora, una pregunta que se puede desprender de todo esto que estamos diciendo es, ¿qué pasa cuando cuando se incorporan a una cultura nuevos integrantes? Vamos a dar el caso de algún viajero que llega a un grupo que funciona bastante aislado y entonces le cuesta mucho poder comprender eh, cómo son las costumbres, las formas de comunicación, etcétera, o lo que es mucho más fácil de comprender en este momento de la historia, los niños que nacen, que no tienen todos los elementos para poder moverse dentro de la cultura, no conocen cómo funciona la cultura. Cuando un niño llega, cuando un niño nace, no sabe hablar, no comprende las palabras, no comprende el lenguaje, no sabe trabajar, no sabe utilizar utensilios. ¿Cuánto tarda un niño para, qué sé yo, tomar un lápiz de cera y dejar una marca en un papel? Mucho tiempo. Bueno, todo eso nos muestra que cuando se incorporan nuevos integrantes a la cultura, a una cultura determinada, es necesario que ese nuevo integrante de la cultura pase por un proceso que en la antropología se va a denominar endoculturación. Es decir, es la incorporación por parte de nuevos integrantes de todos los elementos que forman parte de esa cultura. Los modos de comunicarse, las reglas, los símbolos, las formas de producción, las formas de intercambio, bueno, todas las distintas cosas que venimos más o menos comentando en este video. Entonces, ese proceso de endoculturación, ese proceso de apropiación de los elementos de una cultura, que a partir de ahora vamos a llamar valores de la cultura, pero no valores en sentido ético, porque muchas veces se dicen, vamos a educar en valores. Vamos a educar en valores querría decir algo así como vamos a educar para que los sujetos sean solidarios, para que los sujetos tengan sentido de justicia, etc. No, cuando hablamos nosotros en esta cátedra y con el enfoque que planteamos de valores de la cultura, estamos hablando de todos esos elementos que venimos mencionando. La tecnología, el arte, la ciencia, la política, dije creo que ya la tecnología, el comercio, la forma de producción, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las distintas creaciones del hombre, de la especie humana, para sobrevivir.
Esos son los elementos, son los valores de la cultura. Y cada vez que se incorpora un nuevo miembro de la cultura, es necesario transmitirle los valores de esa cultura.